Buenas noches o tardes. Bueno, vamos a hablar del Comité de Administración de Riesgo y la Unidad de Riesgo. Quería comentarles pues que el temario del webinar de hoy va a ser el que tienen en pantalla, las funciones de riesgo de la unidad de riesgo, el tipo de unidades de riesgo que hay, eh, que es el Comité de Administración de Riesgo y quiénes están en ese comité, cuáles son sus funciones, cómo es la interacción entre la unidad de riesgo y el comité de administración de riesgo y qué conclusiones finales podemos tener de todo esto. La unidad de riesgo. La unidad de riesgo, como comentaba anteriormente, es el área que está dedicada a balancear los riesgos con las oportunidades de dichos riesgos, que dichos riesgos presentan. Ustedes preguntarán, bueno, qué oportunidades, por qué hay que balancear riesgo con las oportunidades que se presentan. La razón de eso es que cualquier inversión que uno haga en cualquier tipo de proyecto tiene un riesgo asociado y si no lo tuviera, pues evidentemente el retorno sobre esa inversión sería cero. ¿No? A mayor riesgo, mayor posibilidad o probabilidad de que hubiera un retorno sobre la inversión. Ese retorno de la inversión, que todos queremos que sea el mayor posible, nos olvidamos muchas veces de que ese retorno está asociado a un mayor riesgo. Y por eso hay que entender que ese mayor retorno con ese mayor riesgo puede tener un impacto en el crecimiento posterior de la empresa y en la misma supervivencia de la empresa. Es decir, podemos hacer una inversión que se pareciera que fuera muy buena porque tiene un retorno sobre la inversión esperado muy alto y sin embargo pueden llevar la empresa a la quiebra. Ejemplos de esos, pues tenemos muchos. Digamos uno que no sucedió hace tantos años, digamos hace unos 10 años, la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos, un banco de inversión que compró cantidades de productos eh, riesgosos y los transformó en productos derivados aún más riesgosos, empaquetados de una forma que era difícil de entender el riesgo al que estaban asociados y finalmente pues generó la quiebra no solamente de la empresa, sino que adicionalmente generó un impacto en la economía de Estados Unidos y en la economía mundial inclusive. ¿Cuáles son las funciones de la unidad de riesgo? Bueno, las funciones son bastante extensas. La primera que coloco ahí es velar por el cumplimiento de los límites de exposición a riesgo, es lo que normalmente llamamos el apetito a riesgo, es lo que la Junta Directiva, en coordinación con el Comité de Riesgo, decidió que era lo que íbamos a arriesgar en la empresa. Otra función del Comité de la Gerencia de Riesgo, del área de riesgo, es analizar y hacer seguimiento del perfil de riesgo y de los indicadores de riesgo de las diferentes unidades de la organización. Tam También diseñar, desarrollar y proponer modificaciones y mantener actualizadas las políticas para la gestión integral del riesgo. Informar periódicamente al comité de riesgo acerca del cumplimiento de metas y objetivos en relación con la gestión integral de riesgo, porque el área de riesgo tiene que, de forma continua, y dice periódica, no necesariamente semanal o quincenal o mensual, a veces puede ser hasta diario, tiene que informar de ciertas situaciones de riesgo que se puedan presentar. Esas situaciones de riesgo, esa periodicidad con la cual se reporta el, el cumplimiento de esas metas y objetivos, tiene que ver con el indicador que se vaya a analizar. Por ejemplo, en el caso de un banco, si el flujo de efectivo, la salida de dinero del banco, la salida de depósitos es muy alto, es un síntoma de una posible, por ejemplo, corrida bancaria y tendrían que avisar de forma inmediata para tomar acciones. Una otra función de la unidad de riesgo es someter a consideración del comité de riesgo los resultados obtenidos de la cuantificación de las exposiciones de riesgo, apoyar al comité de riesgo en el diseño de las estrategias de gestión integral del riesgo. Recordemos que la unidad de riesgo es como el brazo ejecutor de la, de la empresa para llevar adelante las políticas de riesgo y el comité de riesgo es el que al final del día decide
qué es lo que se va a hacer en cuanto al riesgo, cuál es la estrategia que se va a seguir. También hay que revisar periódicamente las exposiciones a riesgo con clientes, proveedores, sectores económicos, áreas geográficas y tipo de riesgo. Y esto se hace porque básicamente uno tiene que pensar en todos los involucrados en que la empresa le vaya bien. Eh, por ejemplo, si uno le vende a los clientes de uno a crédito y ellos no pagan los créditos, básicamente nosotros los estamos financiando a coste cero para los clientes. Sin embargo, nosotros tenemos un coste de financiamiento que vamos a tener que asumir. Si no pagan en el tiempo que se supone deberían haber pagado, entonces nosotros vamos a estar costeando eso. Igualmente, los proveedores, si los sectores económicos a los que le vendemos, pues tienen problemas, tenemos que racionalizar qué podemos hacer, áreas geográficas y las áreas geográficas de diferentes zonas donde nosotros vendamos nuestros productos o servicios tienen algún tipo de problema, que puede ser de diversa índole, puede ser social, político, económico, natural, puede haber un terremoto. Entonces entender que si uno, por ejemplo, vende un producto o un servicio a un área donde sucedió un desastre natural, pues uno va a correr el riesgo de que el pago de ese producto, de esa venta, va a tardar más tiempo y por lo tanto uno va a tener que eh, tomar previsiones para evitar que esa situación económica vaya a afectar a la empresa. Eh, la unidad de riesgo tiene que velar, supervisar y controlar el cumplimiento de aplicación de las políticas, límites y metodologías para la gestión de todos los riesgos, realizar las pruebas de efectividad de los controles asociados a los diferentes tipos de riesgo. Esto es poner a prueba si los controles funcionan o no funcionan, ¿no? Proveer opinión independiente, la junta directiva, y aquí la palabra clave es independiente. La unidad de riesgo tiene que tener una visión no sesgada del riesgo y tiene que informar adecuadamente de él a la junta directiva. Tiene que revisar el marco general de la gestión del riesgo y por encima, o sea, además de todo esto, hay una función que es súper importante y es la última, pero no por ello menos importante, implantar una cultura de riesgo en la empresa. ¿Por qué? Porque si la empresa o los participantes de la empresa tienen una cultura de riesgo, la, la, que los riesgos se conviertan en siniestros, que se conviertan en acciones negativas para la empresa, se reduce porque todos los empleados van a estar trabajando en pro de que la empresa funcione mejor. ¿Qué tipos de unidades de riesgo tenemos? Tenemos dos tipos de unidades de riesgo básicamente, unidades de riesgo centralizadas y unidades de riesgo descentralizadas. Inicialmente vamos a hablar de las unidades de riesgo centralizadas. Como pueden ver en el organigrama que tienen enfrente, las unidades de riesgo centralizadas, pues todos los encargados de cada uno de los riesgos, del riesgo operacional, financiero, de mercado, reputacional, estratégico, de cumplimiento, etcétera, todos ellos dependen de una sola gerencia, una sola área, un solo jefe, que ese jefe reporta directamente al comité de riesgo y ellos a su vez a la junta directiva. No hay un intermediario y todos reciben la misma información de parte de su jefe. Las ventajas, pues como dije, la información es unificada, lo cual es súper importante para que todos pues entiendan y vean exactamente lo mismo dentro de la empresa. Y hay poco conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque básicamente tienen los incentivos que les da directamente su jefe dentro del área de la unidad de riesgo y no tienen incentivos adicionales que puedan provenir de otras áreas. Las desventajas es que tienen un nivel de conocimiento de las áreas productivas o los centros de beneficio de la empresa. Eso genera que tengan que aprender pues cómo funcionan algunas cosas dentro de la empresa y los procesos de la empresa para poder
evaluar los riesgos. Y además se transforman, al ser una unidad centralizada, en cierta medida en una unidad burocrática, o es percibida así por lo menos por la organización, porque tienen que dirigirse a una unidad que va a tener una prioridad en evaluar ciertos riesgos, y al dirigirse a ellos, pues la empresa va, la, la unidad que hace el requerimiento va a emplear más tiempo. Por contra, tenemos la unidad de riesgo o la gerencia de riesgo descentralizada. En ella hay especialistas que dependen de, de ciertas unidades de negocio y apoyo, y la gerencia de riesgo es una gerencia de la cual no depende directamente nadie. Y, por ejemplo, de la gerencia de auditoría depende el encargado de riesgo reputacional y el encargado de riesgo estratégico. Pues la ventaja de que esto sea así es que se tiene como cada uno de los encargados va a pertenecer a una unidad de negocio de apoyo. Por ejemplo, el encargado de riesgo operacional va a depender seguramente del área de producción, y el encargado de riesgo financiero, pues del área de finanzas, pues van a tener un mayor conocimiento del área en la que se desenvuelven. Y por lo tanto, el tener mayor conocimiento y estar ubicados en esa área, van a tener también una respuesta más ágil que si estuvieran en una unidad de riesgo centralizada. La desventaja, ¿cuál es? Que el trabajo es desigual al de otras áreas. Cada área va a evaluar el riesgo a su manera, van a tener informaciones diferentes y la evaluación va a ser diferente. Y va a haber un posible, muy posible conflicto de interés. Y este es quizás el punto más importante, porque lo que ocurre es que los, cuando las personas dependen de los incentivos que le dan diferentes personas, por ejemplo, le puede dar un incentivo el gerente de producción y otro el gerente de riesgo. Generalmente, los incentivos que dan las áreas de producción o los centros de beneficios son mayores a los incentivos que tiene la gerencia de riesgo, y por lo tanto se van a ver más dados a asumir riesgos mayores y a eh, eh, aumentar el apetito de riesgo sin la permisología adecuada de parte de la junta directiva. Lo que trae como consecuencia, o lo que puede traer como consecuencia, es que al asumir esos riesgos mayores, la empresa puede entrar en una situación de quiebra por un error que cometa alguno de ellos. Ahora vamos a hablar del comité de administración de riesgo, que es, digamos, son los jefes de la unidad de riesgo, son los que directamente se encargan de la unidad de riesgo. Y la finalidad del comité de administración de riesgo es evaluar los riesgos y sus oportunidades asociadas, y adicionalmente diseñar los controles internos para cumplir con los objetivos estratégicos y la misión de la empresa. Eso es básicamente la finalidad. ¿Cómo lo hace? Pues ellos diseñan esa estrategia y luego tienen ese brazo ejecutor que es la unidad de riesgo. ¿Quiénes están en ese comité de administración de riesgo? Bueno, primero, pues el gerente de riesgo es parte del comité de administración de riesgo, y su misión es cumplir las directrices del comité de riesgo. Por supuesto, él va al comité de riesgo con una opinión respecto al trabajo a realizar, que él va a comunicar dentro del comité de riesgo. El director de finanzas, que determinará el impacto financiero de los diferentes tipos de riesgo. El gerente de auditoría, cuya misión es revisar todos los procesos internos y detectar posibles fallos. Al hacer esto, el gerente de auditoría, el gerente de finanzas están trabajando coordinadamente con el área de riesgo. Y finalmente, los miembros independientes de la directiva, que deben expresar una opinión respecto a lo que puede impactar la sostenibilidad de la empresa. Todos ellos en su conjunto tienen las siguientes funciones. Primero, revisar, aprobar y recomendar los límites de exposiciones al riesgo. Esto es básicamente el apetito al riesgo al cual se va a someter
cada una de las áreas de la empresa, tanto el área productiva, el área de finanzas, qué tipo de inversiones o desinversiones deben hacer, qué tipo de producción deben llevar a cabo. Fijar límites y facultades para la toma de esos riesgos. ¿Quiénes pueden tomar qué riesgos y hasta qué nivel? ¿Qué autorizaciones requieren? ¿Qué se necesita para poder aumentar el nivel de riesgo que debo asumir? Velar que el perfil de riesgo de la organización esté acorde con los lineamientos establecidos por la Junta Directiva, y para ello tiene que tener reuniones periódicas con la unidad de riesgo, con la unidad de auditoría, con la unidad de finanzas, digamos como tres unidades que son claves, pero no son las únicas, porque también tendría que tenerlo con el área de producción, en tal caso que fuera una empresa de manufactura, porque puede haber problemas también de productividad. Solicitar el desarrollo de un plan de contingencia, ¿no? Que puede ocurrir si hay un terremoto, qué pasaría si hay una inundación, qué pasaría si hay un fallo informático general, cuánto tiempo tardamos en restablecer nuestros servicios, qué tan crítico es, qué tan críticos son los niveles de riesgo. Ajá. Ajá. Entonces tenemos que ver pues que el plan de contingencia, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que puede ocurrir en caso de que alguien tenga una situación de riesgo en la empresa y haya que paralizar las operaciones. Por ejemplo, una persona se le cae un material dentro de una máquina de producción y se detiene la producción. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Qué hacer en caso de incendio, etcétera, ¿no? Hay algunas de esas partes que he comentado que por ley deben ser elaboradas en cualquier empresa, sobre todo empresas de tamaño mediano y grande. Pero hay otras, como por ejemplo la, el tema de un ataque informático, donde generalmente no tenemos, muchas de las empresas no tienen eh, un backup de toda su información, no tienen un centro alternativo de datos, no tienen una forma de restaurar su información y pueden tener grandes pérdidas. Pongo por ejemplo el caso de un banco. Imagínense un banco que ha entregado millones de dólares, euros o la moneda que sea en crédito, y de repente sufre un ataque de sus bases de datos y su base de datos se ve afectada, dañada, y no pueden pues restaurarla. No sabrían a quién le prestaron dinero, ni a qué tasa de interés se lo prestaron, ni qué tipo de crédito era, y por lo tanto no van a poder cobrarle ese dinero a la persona. Entonces es un riesgo alto lo que pueden estar padeciendo. Deben supervisar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de la unidad de riesgo dentro de las funciones del comité de riesgo, que fue algo que les comenté previamente. Establecer las políticas de riesgo para la organización, qué es lo que debe hacer la empresa o qué no. Ser un catalizador para mejorar la supervisión y administración del riesgo. Catalizador quiere decir que ser un material, ser una interfase, ser capaces de lograr que el área de supervisión y administración de riesgo eh, mejore la supervisión de la empresa, la administración de la empresa. Estar al tanto del valor razonable y otros acontecimientos clave de la información financiera. Es importante recordar que la mayoría de los riesgos vienen asociados a dinero, es decir, cuánto fue la pérdida por haber tenido este riesgo que se concretó, o por haber tomado las previsiones adecuadas, cuánto dejamos de perder o cuánto incluso ganamos.
Entonces el área financiera pues tiene un factor clave en todo esto. Hay que asegurarse o debe asegurarse que el director de finanzas y la organización de finanzas cuenten con lo necesario para tener éxito la organización en conjunto. Fomentar comunicaciones informales con el gerente de riesgo para mantener ese contacto constante. Debe promover junto a la unidad de riesgo una cultura de cumplimiento de los lineamientos de los riesgos de la empresa. ¿Y esto por qué? Porque como comentaba antes, lo más importante es el desarrollo de esa cultura que nos permita a la empresa sobrevivir y hacer eh, lo que necesite hacer para poder crecer y desarrollarse. Ahora, ¿cuál es la interacción entre la unidad de riesgo y el comité de administración de riesgo? En términos generales, la interacción del comité de riesgo, ¿no? Al ser él el órgano supervisor de la unidad de riesgo, pues su interacción se basa en implantar la política de riesgo establecida por la junta directiva. Implantar significa que deben trabajar coordinadamente para llevar a cabo esa política de riesgo. Lograr que la política de riesgo sea aplicada a la empresa y que todos en la empresa colaboren con ello. Colaborar en la creación de una cultura corporativa de riesgo. Por ahí dicen que dando el ejemplo es lo mejor y es la realidad. Tienen que buscar con el ejemplo, demostrar que el riesgo dentro de la empresa está controlado. Eso le mejora a los mismos empleados la capacidad de decir, tengo trabajo en una empresa donde se cuida el riesgo, donde el riesgo es el adecuado y me permite trabajar más cómodo sabiendo que estoy en una empresa que va a tener un futuro, que va a poder sobrevivir a los tiempos diferentes y a todas las situaciones políticas, económicas o sociales, porque hay una unidad que se encarga y un grupo de personas que se encargan de evitar que esos riesgos la afecten. Enfocarse en el logro de los objetivos estratégicos desde el punto de vista de la gestión de riesgo. Los objetivos estratégicos de la empresa, podríamos decir, bueno, normalmente son crecer en venta, crecer en rentabilidad, mejorar los procesos, aumentar la atención al cliente, eh, adiestrar al personal. Todos esos son objetivos estratégicos de la empresa. Pero, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se llevan a cabo esos objetivos? El, y qué riesgos asumimos. ¿Qué riesgos asumimos? ¿Qué es peor riesgo? El invertir un dinero en formar a los empleados de la empresa o el no invertir el dinero y esperar a que los empleados de la empresa cometan un error. Entonces, básicamente, lo fundamental del adiestramiento del personal y sobre el cual tiene que estar la política de riesgo es que los empleados tengan el adiestramiento adecuado y que logren eh, mantener el nivel de productividad y lo que necesita la empresa. Sugerir, en el caso de otro de los objetivos, la política de control y transferencia de los diferentes riesgos. Control para evitar que los riesgos nos afecten directamente y saber cómo manejar una situación de hubo un incendio, manejo de, por ejemplo, entrenamiento para manejar un extintor, para el manejo de cómo apagar ese foco de incendio. Pero no es solamente controlarlo, es cómo lo transfiero o en qué cantidad lo transfiero. Es transferir el riesgo, por ejemplo, es contratar una póliza de seguro. Evaluar si me conviene más contratar la póliza de seguro o autoasegurarme. Ustedes dirán, ¿qué significa autoasegurarse? Bueno, tengo un monto de dinero que tengo apartado, que no lo uso, que lo tengo en un fondo de inversión seguro y ese dinero lo tengo para eventualidades donde que tenga la empresa para poder pagarlas. Pero generalmente, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, lo que se usa es la forma de el seguro. ¿Y el seguro hasta dónde? Bueno,
hasta todo lo que yo quiero, tengo que racionalizarlo, qué tanto puedo bajar, porque el seguro tiene un coste. Entonces hay que evaluar cuál es ese coste, cuál es el beneficio que tengo. Si el coste, si lo que estoy asegurando es mi propiedad, la infraestructura de la empresa contra un terremoto, quizás yo tenga que ir a un seguro a todo riesgo, pero quizás si voy a asegurar una maquinaria, quizás voy a asegurar la primera pérdida de todo el conjunto de maquinaria, porque yo asumo que no todas se van a dañar al mismo tiempo, no les va a ocurrir un accidente o no se van a romper todas al mismo tiempo. Pero todo eso requiere una evaluación, porque claro, a medida que el riesgo cubierto es mayor, el coste del seguro también es mayor. Y es un equilibrio, como dijimos antes, entre el riesgo y el beneficio. A mayor riesgo, siempre hay mayor beneficio y viceversa. O mayor beneficio probable, no necesariamente va a ocurrir. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones finales de- de- de esto? Las conclusiones finales son, pero primero, las organizaciones necesitan balancear los riesgos con, como dije, los posibles beneficios económicos que le generan, pero también con la supervivencia de la empresa, considerando todos los factores internos y externos que le puedan afectar. ¿Y a qué nos referimos con factores internos? Pues nos referimos a que los empleados puedan, por ejemplo, cometer errores, nos referimos a posibles huelgas, a situaciones donde la empresa no maneje bien una situación, un asunto. Factores externos son cambios de legislación, desastres naturales, problemas a nuestros proveedores o de nuestros clientes para suministrarnos un producto o venderlo o pagarnos. Hay que considerar todo un mapa de riesgo y saber cuáles son los riesgos que son críticos para la empresa, cuáles son los riesgos que son no tan importantes y cuáles son los riesgos que no nos afectarían mayormente. La ejecución de las acciones requeridas para la identificación, control y transferencia de riesgo le corresponde a la gerencia de riesgo, es la que ejecuta, pero recordemos que el diseño de las políticas corresponde al comité de riesgo. Es importante que eh, entender que dentro del comité de riesgo está el gerente de riesgo, es decir, él tiene la potestad de opinar y de dar su, su, su visión, explicar su visión de lo que debe o no debe hacer respecto a un determinado riesgo. Y finalmente la implantación de una cultura de riesgo es fundamental en el éxito del manejo de los riesgos dentro de la empresa, por lo que debe integrar a todas las áreas bajo la misma perspectiva. El, Básicamente que todos tengamos dentro de la empresa la misma forma de pensar, la misma visión en cuanto a los riesgos de la empresa y por lo tanto podamos identificar los riesgos y actuar en consecuencia eh, para poder evitar que le genere un perjuicio económico. Bueno, eh, estoy abierto a partir de este momento a sus preguntas.
Hola. Bueno, Ricardo pregunta, ¿cuál sería la diferencia de la función entre la unidad de auditoría interna y la unidad de gestión de riesgos con relación a los riesgos? Básicamente, quien se tiene que encargar del área de riesgo, de los riesgos, es el área de riesgo. En el supuesto de que haya una unidad de riesgo en la empresa, muchas veces las empresas no tienen unidad de riesgo y lo que tienen solamente es una unidad de auditoría que se encarga de hacer los dos trabajos. Pero en el caso de que hubiera una unidad de riesgo, tendría que hacerlo la unidad de riesgo, no la unidad de auditoría. Ricardo también pregunta cuál es en su opinión, con un hecho que sucedió recientemente en Bolivia. En el Banco Unión hubo un fraude de aproximadamente 6 millones de dólares realizado por un jefe operativo y el banco destituyó, además de otros funcionarios, al auditor interno y al gerente de riesgo. Bueno, se supone, yo no conozco el caso en específico, pero por lo que tú describes, se supone que el área de auditoría tendría que haber hecho auditorías y el gerente de riesgo tendría que tener un panel de control, como comenté yo, que los bancos deberían tenerlo, donde cuando hay una salida de dinero sospechosa, deberían hacerle cierto seguimiento. Si no se lo hicieron, pues podría ser que tuvieran cierto tipo de responsabilidad. Miguel pregunta, ¿cada proyecto de decisión debería tener un diagrama de riesgo o solo de riesgo alto o medio? Bueno, en teoría todos lo deberían tener, sin embargo, a veces es complicado que todos lo tengan, sobre todo cuando son proyectos pequeños. ¿Qué pasa con los riesgos operativos? ¿Los debemos manejar igual? Sí, hay un manejo, los riesgos operativos también son importantes y dependiendo del tipo de empresa pueden ser sumamente importantes. Las empresas de manufactura pues tienen altísimos riesgos operativos y sí se debe manejar igual. Eh, ¿Quién lidera el comité de riesgo? El comité de riesgo generalmente lo lidera uno de los directores independientes. Para una unidad descentralizada, pregunta Miguel, ¿se puede tener un individuo o figura que sea un supervisor con autoridad polivalente o eso es muy complicado? No, generalmente eso es lo que se tiene y generalmente es lo que genera los conflictos de intereses que hablamos. El problema de eso es que la persona que tiene múltiples actividades puede sentir la tentación de empezar a tener, pues bueno, más, hacer más de otras cosas, hacer, tener más posibilidad de obtener más beneficios por otro lado y entonces decide hacerlo en vez de dedicarse al área de riesgo. Otra pregunta es, ¿quién deberá ser parte del comité de riesgo? ¿Cómo se define? Bueno, eso ya lo comenté. ¿Dónde podemos localizar algunos ejemplos de matriz de riesgo? Bueno, libros de riesgo, todos los libros de riesgo tienen matrices de riesgo. Básicamente te dicen en un eje cuál es cuál es el nivel de riesgo y en el otro eje su impacto, ¿no? Donde Henry pregunta qué pasa la gestión de riesgo en proyectos fast track en construcción. Bueno, normalmente no se hacen las matrices de riesgo o se hacen matrices de riesgo estándar y no se usa una evaluación adecuada. Y lo que ocurre con ello es que a veces se cometen errores y genera consecuencias graves. Jessica pregunta, en ocasiones la matriz de riesgo, al menos en el caso de dispositivos médicos, solo se centra en los equipos, pero no en los riesgos generales. ¿Cómo poder combinar ambos enfoques de cara a una certificación ISO 9001-2015, donde pide un enfoque de riesgo de 360 grados? Bueno, hay que cambiar la matriz de riesgo y hay que entender que, por ejemplo, si uno tiene un equipo médico y el equipo médico funciona con electricidad y el equipo, tengo la matriz del equipo, pero no cuento con que el hospital donde está el equipo médico no tiene una planta generadora de electricidad y se va la electricidad, no tengo el análisis de qué pasaría si el, me quedo sin electricidad. Ángel pregunta, ¿qué se recomienda para los votos? Esto es, ¿los generadores de riesgo deben tener voto en el comité? Sí, todos deben tener voto en el comité, deben tener voz y voto. Victoria pregunta, ¿cómo puede el comité de riesgo evaluar los riesgos emergentes? Bueno, no es solamente el comité de riesgo, es cualquiera como los puede evaluar.
Básicamente el ser humano pues evalúa en función a las aprendizajes anteriores, lo que hace son símiles de las cosas que ya pasaron y tratas de utilizar racionalmente el análisis de qué pasaría si esto ocurre o no ocurre. Sara pregunta, si mi empresa no cuenta con comité de riesgo, pero sí con la unidad, ¿quién realiza las actividades del comité? La debería realizar la junta directiva. Alexandra pregunta, buenas tardes, perdón, ¿cuál metodología recomienda para trabajar los riesgos de la compañía y en dónde se puede encontrar documentación de esta? Bueno, básicamente metodologías hay varias. Yo recomendaría la metodología ISO, pero se puede utilizar varias. ¿Quiénes en una empresa idealmente integran el comité de riesgo? Bueno, eso ya lo comenté. ¿Cómo implantamos la cultura de riesgo sin parecer paranoico? Bueno, no, eso es como enseñarle a un niño a leer y escribir o enseñarle a sumar. Eh, Básicamente tú tienes que ir poco a poco enseñándole a la gente, tienes que dar cursos, tienes que demostrar los beneficios del comité de riesgo. Tienes que hacer una labor educativa y no es una labor a corto plazo, una labor a largo plazo que puede durarte 8, 10, 15, 20 años, o sea, no es corto plazo. José Manuel pregunta, ¿cada cuánto deben evaluarse las políticas de riesgo? Las políticas de riesgo, la mayoría de los procesos no varían demasiado y se puede evaluar anualmente, pero hay procesos que se deben evaluar con mucha más rapidez, sobre todo en temas del área de tecnología que avanza muy rápido. Todas las empresas, José Ángel pregunta, todas las empresas están expuestas a riesgo, por lo tanto, ¿qué tan benéfico es que una empresa invierta en una oficina de gestión de riesgo? Es muy benéfico porque cuando no inviertes y te ocurre el siniestro, te das cuenta que lo pudiste haber evitado y si lo hubieras evitado no hubieras tenido la pérdida que tuviste por no tener la unidad de riesgo. Juan pregunta, si bien el tema de gestión de riesgo es del resorte de la gerencia, es vital inicialmente tener como marco de política de riesgo. Bueno, no entiendo la pregunta. Eh, Camilo pregunta, ¿cuál es la relación con compliance? Compliance es nada más un área que se dedica al cumplimiento de lo que manda la ley. Si la ley no manda nada, pues entonces compliance no tiene nada que cumplir. Entonces, si vemos, por ejemplo, en los bancos, compliance, tienes un compliance de legitimación de capitales, contra legitimación y blanqueo de capitales. Si hay una normativa, pues compliance tiene que dedicarse a cumplirla, pero si no la hay, compliance no la cumple. Y la empresa igual está expuesta a riesgo. Un terremoto no tiene compliance y sin embargo te puede destruir la empresa. Entonces, la diferencia pues, es bastante clara. Luis pregunta cómo se integran las NIF dentro de esta política de riesgo, por ejemplo, en el caso del autoaseguramiento. Bueno, es que no tiene nada que ver. O sea, si tú decides hacer un autoaseguramiento, es como tener un dinero en cuenta que no estás usando. Eh, si como lo integran en ANIF, es dinero líquido que tiene. O sea, no tiene nada que ver con la NIF. Tiene que ver con la NIF en cuanto a los riesgos financieros de evitar que te afecten, pero no tiene que ver directamente con lo otro. Hay algo que no tengo claro, ¿la unidad de riesgo se encarga de analizar los riesgos de la empresa o lo hace la junta directiva, el área de riesgo se encarga de la implementación? No, la unidad de riesgo se encarga de analizar los riesgos, le lleva un informe al comité de riesgo y él es el que toma la decisión de la política que se va a llevar a cabo. Una política de cobertura de siniestros, pregunta Jessica. ¿Póliza de seguro siempre debe ir de la mano de una política de riesgo? Sí, siempre. Porque si no tienes una política de riesgo, puedes estarte subasegurando, infrasegurando o sobreasegurando. Jorge pregunta, ¿la unidad de riesgo podría ser la encargada de compliance o son áreas distintas? La unidad de riesgo podría ser la encargada del área de compliance porque es un área de cumplimiento, es un riesgo reputacional, riesgo de cumplimiento.
Juan pregunta, por último, las auditorías externas son temidas por las organizaciones en la medida de entregar información sensible. ¿Qué opina al respecto? Bueno, básicamente que pues eso es lo que dicen de entregar información sensible, pero muchas de las veces no es eso, sino es que la auditoría externa, que no tiene sesgo, o en teoría no lo tiene, eh, pueda ver que la empresa manejó mal ciertas situaciones. Hugo pregunta, ¿cómo se establece una unidad de riesgo en una pyme o micro? ¿Es posible hacerlo por outsourcing? Las pymes y las microempresas generalmente no tienen unidad de riesgo y no, que yo sepa, no hay un servicio outsourcing para ellas. Generalmente lo que hacen es que contratan un asesor de seguro que les recomienda ciertas pólizas de seguro que cubren más o menos lo que la ley les exige y un poco más, y más allá de eso no tienen mayor tipo de protección. Las personas que trabajan en micropyme no tienen dinero para poder costearse ese impacto, y si les ocurre algo, pues desafortunadamente eh, puede desaparecer o generalmente desaparece la empresa. Pregunta Rafael, ¿cómo se integra auditoría de gerente de riesgo? Bueno, son dos áreas diferentes y se tienen que integrar dentro del comité de riesgo para evaluar todo lo que ocurre en la empresa. Jessica pregunta, a veces el comité no encuentra la forma de detener el pensamiento futuro sobre los posibles riesgos, o se considera exagerado considerar todos, como por ejemplo una afectación por un temblor fuerte donde toda la ciudad podría colapsar. ¿Hasta qué momento es necesario detenerse en el análisis? ¿No considera usted que genera miedo mostrar tantos escenarios catastrofistas? Bueno, yo lo único que digo es que que tú tengas la información no quiere decir que eh, tengas que tomar decisiones al respecto. Si tú consideras que la probabilidad de que ocurra un terremoto, que tú lo denominas catastrofista, en donde está tu empresa, es baja, a lo mejor tú decides no asegurar la empresa contra terremotos. Y pues quizás eso es una decisión racional porque tú consideras que no va a ocurrir. El problema está que si ocurre, tú no vas a tener protección, y si afecta a tu empresa y la desaparece, pues bueno, todo el dinero que hayas invertido en ella también. Ahora, cada quien tiene que tomar una decisión en función del apetito de riesgo que tiene. Si la gente lo tiene muy alto, pues no hay ningún problema. Puede no protegerse. Estos análisis generalmente, dice Jorge, estos análisis generalmente están planteados en la dirección financiera, pero ¿cómo bajar esta información a las áreas productivas? Bueno, Jorge, básicamente porque todo lo que tú produces o generas tiene que ver con dinero. Si se producen más productos o servicios, se generan más ingresos si los vendes. Si no los vendes, entonces tienes un inventario que queda ahí congelado y te genera problemas financieros. O sea que al final todo se representa en temas financieros. Él sí pregunta, ¿conoce algún caso de riesgo en el sector agrícola que pudiera compartir? No. El sector agrícola tiene riesgos claros de inundación y de incendio en todos los países que yo conozco. Y si tú tienes una cosecha y hace demasiado calor, no llueve, entonces la cosecha no surge, eso es un riesgo. Otro es que se desbordan los ríos, inunda la cosecha, o sea, todo lo contrario. Y también pierdes todo. Y el otro, hay un incendio y destruye la cosecha, o sea que son tres riesgos, digamos, de los más comunes en una cosecha agrícola. Laribet pregunta, ¿la unidad de riesgo de la empresa se encarga de todas las áreas de una empresa? Finanzas, tecnología, empleados, todo. Sí, de todas las áreas de la empresa. Víctor pregunta, normalmente, ¿cuál es el foro para una reunión de comité de administración de riesgo? Es decir, ¿es necesaria una junta específica para eso? ¿Y cuál es la frecuencia regularmente? Normalmente el foro es el comité de administración de riesgo, es una junta específica y la frecuencia es quincenal o mensual. ¿Qué cambios debemos esperar con la entrada del marco actualizado de ISO 31000, actualmente en revisión? Bueno, Julio, yo de verdad que no sé cuál va a ser el cambio que va a ocurrir, porque todavía no ha ocurrido. Em, cuando eso suceda, pues ya
Ya veremos. Sin embargo, yo me imagino que el cambio va a ser que las normas van a ser un poco más estrictas y van a evaluar los riesgos que hasta ahora pues no se consideraban tanto. Eh, Ariana pregunta, ¿quién integra los comités de riesgo? ¿Puede estar en comités de ética? Sí. Diego pregunta, ¿los slides están disponibles o solo el video? Está todo disponible. Johnny pregunta, ¿cómo se puede medir el riesgo reputacional y estratégico? ¿Qué bibliografía sugiere? El riesgo reputacional, tú lo mides básicamente, tú supones que ocurre una situación reputacional en contra en tu empresa. Por ejemplo, el caso Volkswagen, cuando truqueó las medidas de dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno en su coche, pues ellos truquearon las medidas y eso le generó un impacto reputacional en a nivel mundial. El riesgo estratégico es no cumplir uno de los objetivos estratégicos. Bibliografía, bueno, hay bibliografía específica de riesgo en general. No tengo ahora en la mente un nombre del libro específico, hay paper también. Eh, no tengo nombres específicos ahora. Mm, ¿Dónde consultar ejemplos de gestión de riesgo en el mercado agropecuario? Pregunta Rodrigo. Bueno, normalmente los ministerios de agricultura de los países tienen información del, de los riesgos del mercado agropecuario y de esa gerencia de riesgo, por lo menos a un nivel básico. ¿Qué frecuencia mínima debe reunirse el comité de riesgo? Pregunta Oscar. 15 días, un mes. El Marco pregunta, en la norma mexicana el comité de riesgo en algunos casos cuenta con facultades delegadas por el comité de administración. ¿Se deberían acotar esas facultades a qué tipo de tema? A ver, muchas veces el comité de riesgo tiene miembros del comité de administración. Si le dan esas potestades porque consideran que son de la confianza suficiente para hacerlo. Acotarlo dependerá de las necesidades de la empresa en específico. Julio pregunta, ¿qué tipo de certificación en gestión de riesgo sugiere obtener? ¿La RMP otorgada por IPM o la de CRMA otorgada ¿y por qué? Realmente no te puedo dar una recomendación específica por una u otra. Tú tienes que evaluar qué es lo que te da cada una en función de lo que tú necesitas y tomar una decisión. No estoy en posición de poder recomendarte ninguna. Jaime pregunta, ¿la auditoría y el área de riesgo pueden pertenecer a una misma área o departamento? En teoría, en las empresas medianas lo hacen, pero no deberían, y en la práctica, y en las empresas grandes no deberían estar en la misma área. Miguel pregunta, ¿de dónde podemos bajar la ISO 31000? No la encuentro para pagar y descargar. Bueno, te metes en las normas ISO, escribes ISO en Google y ahí te sale para, para que puedas bajarla y pagarla. Ricardo pregunta hasta qué punto se relacionan ISO 31000, COSO, RM, NEPIPER, auditores internos, COVID y Basilea 2 y 3. Bueno, eh, básicamente es un tema complicado. Basilea se refiere específicamente a entidades bancarias y aseguradoras. Eh, Son diferentes formas de ver. La Basilea tiene una serie de normas, ISO 31000, COSO, son procedimientos, eh, tienen relación porque al final se utiliza las normas ISO o COSO para cumplir los requerimientos de Basilea 2 y 3, pero no tienen necesariamente por qué tener que ver. Daniel pregunta, al momento de la evaluación de un proyecto, ¿en qué proceso o momento se debería realizar el proceso de evaluación de riesgo? ¿Y cómo podría modificar esto la toma de decisión del resto del proyecto? Se tiene que tomar al principio. Luis pregunta, la pregunta de las NIF la hice porque estas normas no permiten tener activos no productivos. Bueno, es que tener un dinero
en la cuenta o tener un depósito no es un activo no productivo, Luis. Tener el dinero reservado en un depósito a un plazo o un activo líquido como activo líquido no es un dinero, un activo improductivo, porque al final es tenerlo en caja, es dinero en efectivo, es caja. O puedes tenerlo invertido, por ejemplo, en bonos del gobierno del país donde vives, que te genera una cierta rentabilidad y que es una inversión netamente financiera. No hay ningún problema con eso. Eh, Diego pregunta, en las empresas constructoras, ¿cómo ves los riesgos por cada proyecto o en forma de proceso? Las empresas constructoras normalmente lo que tienen son proyectos. Construir en un edificio, un parking, un parque, un X. Entonces es por proyecto. Pero debe tener riesgos asociados a procesos. Marta pregunta, ¿existe conflicto de intereses si la gerencia de riesgo está inmersa en el área de auditoría interna? A ver, no creo que haya un conflicto de intereses, pero puede haber un problema de no, no darle prioridad al área de riesgo como tal y dársela más al tema de auditoría. Guillermo pregunta, ¿los riesgos de seguridad de la información deben ser también evaluados por el comité de riesgo o por el área de seguridad de la información? Deben ser evaluados por el comité de riesgo. Em, Giovanni pregunta, ¿qué inspecciona la unidad de riesgo? Inspecciona todos los riesgos de la empresa. Marta pregunta, ¿se puede realizar comité de auditoría interna, comité de riesgo, comité de ética empresarial en una sola sección con la junta directiva? Yo creo que sí, bien organizado, sí. Gerson pregunta, ¿la unidad de investigaciones financieras debe ser parte de la unidad de riesgo? No, porque es una unidad de investigación de lo que puede estar ocurriendo, aunque sí deberían estar interrelacionadas. ¿Qué indicador? Johnny pregunta, ¿qué indicadores considera usted se pueden utilizar para medir el aporte de la unidad de riesgo? Todos los riesgos que se evitaron en la empresa. Por ejemplo, hubo un incendio y la póliza de seguro pagó. Hubo un incendio, funcionaron los aspersores, se apagó el incendio y no ocurrió ningún daño en la empresa. ¿Cuál hubiera sido el daño si el incendio no hubiera sido controlado por los aspersores? Por ejemplo, eh, en la prestación de servicios, ¿cómo se puede implementar una gestión de riesgo? Igual que en el área de manufactura. Si tú trabajas en un restaurante, en un área de servicio, y cómo tú implementas la gestión de riesgo, haciendo que todos los riesgos adecuados, evaluando los riesgos y diciendo qué es lo que me puede afectar, que la comida esté mala. Si la comida está mala y la persona se lo come, pues ahí tiene un problema de riesgo, ¿no? Miguel pregunta, ¿cómo piensa que impacta el fintech en las empresas de e-business? No tengo información de la ley. En este momento no. Marta pregunta, ¿en la elaboración del mapa de riesgos se debe incluir todo tipo de riesgo operacional, administrativo y financiero? Se debe incluir todo, Marta. Andrea pregunta, en el aspecto aduanero, ¿cómo podríamos implementar la gestión de riesgo partiendo que hay diversidad de mercancía y cómo podemos realizar en materia de riesgo? Tienes que realizarla en función del tipo de mercancía que hay y tienes que realizarla en función del riesgo que cada una de ellas representa.